En su cumpleaños, ella fue secuestrada por un grupo de gangsters y torturada durante 3 días y 3 noches. Cuando fue rescatada, estaba desaliñada, con la ropa en harapos y el cuerpo sucio. Leo Blackwood se apresuró al lugar, gritando mientras apartaba a los reporteros. Con los ojos llenos de compasión, abrazó a ella y le pidió matrimonio en el acto. En el camino de regreso, ella se durmió profundamente en el coche de Leo. Media dormida y media despierta, escuchó una conversación entre Leo y su guardaespaldas personal. «Jefe Leo», dijo el guardaespaldas Ryan Carter, «¿no fue demasiado cruel envenenar a ella y hacer que alguien la difamara? Incluso si lo haces por esa mujer y quieres arruinar la reputación de ella, habríamos podido encontrar otras maneras». Leo acarició suavemente la espalda de ella y respondió con voz profunda: «Para una mujer, la castidad es de suma importancia. No hay otra manera de destruir la reputación de una mujer excepto esta. Pero está bien, puedo darle el matrimonio que ella quiere y pasar el resto de mi vida compensándola. Eso debería ser suficiente». Calientes lágrimas rodaron por la cara de ella. Pero su corazón se heló. Nunca hubiera esperado que el matrimonio feliz que tanto anhelaba resultara ser su propia tumba. «Jefe Leo, llevemos a ella al hospital del grupo. Los doctores allí están de nuestro lado. Vamos a un hospital público. El hospital público está lleno de gente y de miradas indiscretas. Seguro que esos reporteros ya están esperando allí. Ese medio sin escrúpulos seguramente difamará a ella. Eso es exactamente lo que queremos. La situación ha llegado a este punto. Tenemos que este último movimiento valga la pena. Solo entonces Max Windsor puede dejar definitivamente a Vivian Montgomery y ella puede convertirse en la señora Windsor sin problemas. Deja de hablar. Estoy cansado. Déjame descansar un rato». Ella mordió fuertemente su labio inferior para no hacer ruido. El familiar calor de Leo ahora la llenaba de miedo. Este coche, que alguna vez había guardado tantas de sus y Leo's felicidades, ahora parecía un infierno vivo. Ella finalmente comprendió por qué, después de su divorcio con Max Windsor, debido a su infidelidad, Leo, que era como un hijo pródigo del cielo, la había perseguido tanto. Ahora parecía que no era amor en absoluto, sino simplemente un medio para abrir el camino para Vivian. Los dos hombres, a los que había amado con todo su corazón en la primera mitad de su vida, estaban obsesionados con la misma mujer, y esa mujer no era ella. El pensamiento la hizo sentir náuseas. Ya no podía soportarlo más. Agarrando el asiento del coche, se inclinó hacia adelante y comenzó a retorcerse violentamente. Su ruido despertó a Leo, que había estado dormido. Se inclinó rápidamente, acariciándole suavemente la espalda y preguntándole en voz baja: «Cariño, ¿qué te pasa? Sostente un poco más. Llegaremos al hospital pronto». Luego cogió la taza que solía usar ella del asiento del conductor. El agua en la taza estaba a la temperatura perfecta. Leo siempre prestaba gran atención a esos detalles. «Despacio, cariño», dijo Leo, acercándose más. Escuchándolo llamarla cariño una y otra vez, la náusea volvió a invadirla. Después de unos minutos, ella se sintió un poco mejor. Se sentó y miró hacia la ventana. Justo en ese momento, el coche pasó por el hospital del grupo Blackwood. El cuerpo de Leo se tensó ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura, jalando a ella hacia su pecho, arreglando suavemente el cabello detrás de su oreja y explicando en voz baja: «Cariño, las habilidades médicas de los doctores del grupo son limitadas. Ahora que finalmente te he rescatado, no quiero que te pase nada. He hecho una cita con los mejores expertos para ti. Haremos un examen completo. No te preocupes. Bloquearé a los reporteros como hice hace un momento». Con eso, dejó un beso suave en su mejilla. Ella volvió la cabeza para mirar hacia la ventana y suspiró interiormente. ¿Qué podía decir? En su matrimonio de 3 años, ella había sido como un canario enjaulado por Leo. Además del límite de crédito de millones de dólares que podía controlar cada mes, ya era impotente en otros aspectos. Pulsó ligeramente los labios y aceptó los arreglos de Leo. «De acuerdo, lo que digas». Su habitual docilidad y obediencia complacieron a Leo. Cambió un poco de posición y miró a Ryan a través del espejo retrovisor. «Ryan, cuida bien a tu ella cuando lleguemos al hospital más tarde». Ryan hizo contacto visual con Leo a través del espejo retrovisor y asintió. Pero unos segundos más tarde, le dio a ella una mirada significativa. Ella sabía exactamente lo que esa mirada quería decir. Probablemente era la culpa de una persona con conciencia. El coche pronto entró en el hospital No. 1 de la ciudad T, el más famoso hospital terciario de clase A del país. Además de las hordas de reporteros, había también multitud de personas. Tan pronto como ella salió del coche, fue rodeada por reporteros. Ryan y Leo se pusieron en realidad delante de ella para protegerla, pero su fuerza no era comparable con la de la multitud. Pronto, Ryan fue derribado en medio de la multitud. Tan pronto como Ryan cayó, las cámaras de los reporteros se apuntaron directamente a la cara de ella. «Señora Blackwood, ¿puedo preguntar si fue secuestrada por gangsters en su cumpleaños debido a su vestimenta demasiado reveladora ese día?»
lo que atrajo la atención de los gangsters? Señora Blackwood, Sinje Blackwood acaba de decir que los gangsters no le hicieron nada, pero mirando las marcas en su cuerpo, cualquier adulto puede decirlo. Sinje Blackwood mintió para protegerla, señora. Blackwood cree que su matrimonio con Sinje Blackwood cambiará después de este incidente, señora. Blackwood, si Sinje Blackwood todavía la ama tanto como antes después de este incidente, le debe una deuda de gratitud que no puede pagar en 3 vidas. Estoy en lo correcto. Estas palabras le clavaron en el corazón como cuchillos. Mirando a Liu, que estaba desesperadamente tratando de bloquear a los reporteros delante de ella, y pensando en lo que le había dicho a Ryan en el coche, grandes lágrimas cayeron de sus ojos. El hombre, al que había confiado su vida, le había traído la tormenta más grande de su vida. Era realmente ridículo. Se encogió en medio de la multitud como un perro callejero sin dueño, dejando que los pies de los reporteros pisaran su ropa y su cuerpo. Ryan, ¿qué estás haciendo? Con el grito enojado de Liu, Ryan finalmente se levantó de la multitud. ¿Cómo cooperaban tan bien? Ella había acompañado a Liu para tratar con estos reporteros innumerables veces, así que estaba muy familiarizada con la situación. Sabía que los reporteros ya habían conseguido lo que querían filmar. Incluso si no hubiera dicho una palabra en ese momento, los reporteros escribirían las respuestas que Liu quería. Una esposa adinerada impúdica y un magnate apasionado siempre eran los materiales favoritos de los medios de comunicación. Naturalmente, los reporteros no se atrevían a enfadar a Liu. Entonces, después de ese grito enojado, los reporteros de alrededor se dispersaron gradualmente. Liu inmediatamente se acercó y ayudó a ella a levantarse del suelo, quitándole la suciedad de la ropa, mientras la consolaba suavemente. Cariño, no te hagas caso de lo que dijeron esas personas. Después de esto, te amaré todavía más que antes. Luego se volvió y dio un puntapié a Ryan. Ryan, te dije que cuidaras bien a tu ella en el coche. ¿Cómo haces las cosas? Si hay una próxima vez, vete a tu pueblo y no me sigas más. Inútil, sus habilidades actrices eran realmente excelentes. Los expertos del hospital habían estado esperando. Tan pronto como vieron a ella, la llevaron a una serie de exámenes. Unas horas más tarde, el doctor dejó solo a Liu en la habitación. Aprovechando que Ryan fue a pagar la cuenta, ella se detuvo en la puerta y escuchó las palabras del doctor. El útero está severamente dañado. Su esposa ya estaba embarazada, pero lamentablemente no podrá tener hijos en el futuro. El psiquiatra dijo que también hay un problema con el estado mental de su esposa. Habla sola de vez en cuando y le teme el contacto con extraños. Esto está muy lejos del alcance del trastorno de estrés postraumático. Entonces, intente controlar la opinión pública cuando regrese para evitar un daño secundario a su esposa. No debe ser difícil para su familia Blackwood hacer esto. Ella no pudo escuchar claramente las palabras siguientes del doctor. Estaba embarazada cuando ocurrió el accidente. Se acarició la barriga plana. Entonces Liu no solo la había herido, sino que también había matado a su hijo. Tragó y corrió al pasillo del hospital. Sus piernas se le debilitaron y se derrumbó en el pasillo. Unos minutos más tarde, la familiar voz de Ryan llegó del pasillo. Jefe Liu, como usted quería, ella realmente no puede tener hijos más. Pero no esperaba que hubiera un bebé en el vientre de ella. Tenemos otra vida en nuestras manos. Es un pecado. Leo no respondió a Ryan durante mucho tiempo. Después de un momento de silencio, Ryan tartamudeó y preguntó, Jefe Liu, el doctor dijo eso. ¿Qué hay de esos reporteros? De IBM o ese ... signo de interrogación. Debemos todavía dejar que publiquen en los medios publicen. Luego los dos se fueron. Después de calmarse, ella sacó su teléfono, encontró la invitación a trabajar de un estudio de animación en el extranjero que había recibido hace medio año y la aceptó. Unos minutos más tarde, recibió un correo electrónico de respuesta. De acuerdo con la hora en el correo, reservó un billete de avión para 2 días después. Una jaula de amor sin amor se había convertido completamente en un yugo. Ya no había razón para quedarse. Justo después de reservar el billete, recibió una llamada de Liu. Al otro lado del teléfono, la voz de Liu era ansiosa. Cariño, ¿dónde estás? Te he estado buscando durante tanto tiempo. Estoy en el hospital, tomando el aire. Te puedo ver. Una vez en el coche, Liu jaló a ella hacia su pecho y la abrazó fuertemente. Cariño, no me hagas preocupar así de nuevo, ¿de acuerdo? Ella contuvo las lágrimas y asintió. Leo le dijo a Ryan que condujera el coche a casa. Tan pronto como entraron en el patio, ella vio a su suegra, Amanda Blackwood, arreglando flores en el jardín y Vivian Montgomery la estaba ayudando. Cariño, tu madre estaba tan preocupada por ti después del accidente que insistió en venir a verte. Sabes, Vivian se especializó en psicología en la maestría. Le pedí especialmente que viniera a hablar contigo. Si se le pidiera a Amanda que nombrara a la persona que más odiaba, definitivamente sería ella. Entonces no sería tan amable de venir a verla. En efecto, tan pronto como ella salió del coche, Amanda, cogida del brazo con Vivian, se acercó. Mirando a ella, había solo desprecio y desgaste en sus ojos.
¿Cómo puedes todavía tener la cara de venir de vuelta después de ser arruinada por otros hombres de esa manera? Deberías haber muerto afuera y haber hecho espacio para Vivienne. Al oír esto, Leo abrazó suavemente a ella. Madre, siempre tienes la lengua afilada, pero el corazón bondadoso. ¿No puedes decir algo amable para mostrar que te preocupas por ella? Amanda sacudió airadamente sus mangas y dijo fríamente, ¿preocuparme por ella? En sueños. Vine esta vez a ver cuándo los dos van a divorciarse. Solo quiero que Vivienne sea mi nuera. Con eso, empujó a Vivienne al lado de Leo y los miró a los dos como si estuviera admirando un cuadro. Mira, qué bien combinados se ven. El cuerpo de Vivienne ya estaba presionado contra el pecho de Leo. Madre, ¿qué estás diciendo? Soy una mujer casada. Aunque Leo se negó verbalmente, su cuerpo se inclinó involuntariamente hacia Vivienne. Vivienne solo se rió y no dijo nada. Ella no podía soportar quedarse allí más tiempo, mirando la escena armónica de los tres. Leo, estoy un poco cansada. Tú quédate con Vivienne y con mamá. Leo debía haber estado sumergido en la ternura de Vivienne. Ni siquiera miró a ella y solo respondió 2 veces para mostrar su acuerdo. Cuando ella subió las escaleras y miró desde el balcón, Vivienne ya había enlazado su brazo con el de Leo. La estridente voz de Amanda llegó desde afuera. Leo, apresúrate a sacar a esa mujer de la familia Blackwood. Es repugnante de ver. El prometido de Vivienne también es un bobo. Ustedes dos deben pensar cuándo es apropiado y casarse pronto. Al oír esto, Leo miró a Vivienne con ojos amorosos. Pero la expresión evasiva de Vivienne hizo que los ojos de Liu estuvieran llenos de amargura infinita. Ella no tenía fuerzas para seguir viendo. Volvió a la cama, se metió debajo de la manta y se durmió profundamente. Cuando se despertó de nuevo, ya estaba oscuro. Bailey oyó la familiar voz de Liu fuera de la puerta. Vivienne, ¿sabes cuánto me alegré cuando mamá te empujó hacia mí hoy? Es una escena que he soñado innumerables veces. Yo, Leo Blackwood, puedo conseguir todo lo que quiero en esta vida, excepto a ti. La voz de Leo era ronca y tenía un dejo de llanto. Ella nunca había visto a Leo tan vulnerable. Se levantó en silencio de la cama, se acercó a la puerta y abrió una rendija. Vivienne abrazó a Leo, acariciándole suavemente la espalda y consolándole en voz baja. Leo, también tengo muchas dificultades. Solo no esperaba que hicieras un sacrificio tan grande por mí. Leo, has sufrido. Al oír esto, Liu de repente besó los labios de Vivienne como si hubiera enloquecido. Vivienne se quedó desconcertada por un momento y luego se arqueó la cabeza hacia atrás para responder con pasión. Después de un abrazo apasionado, Liu murmuró suavemente, no es difícil, Vivienne. Siempre y cuando estés feliz, no siento que sea difícil hacer nada. Antes de que Liu pudiera terminar de hablar, Vivienne se rasgó la camisa de Liu y lo besó con pasión. Ella no pudo soportar seguir viendo y cerró la puerta. Unos minutos más tarde, oyó la puerta de la habitación de huéspedes abrirse, y luego los sonidos de la intimidad de un hombre y una mujer llegaron de la habitación de huéspedes. Su estómago comenzó a revolverse incontrolablemente. Era como si hubiera un fuego en su pecho sin salida. Miró la pared frente a ella y golpeó suavemente su cabeza contra ella. Después de un momento de mareo, finalmente se sintió un poco mejor. Se volvió y miró su desaliño en el espejo y se echó a llorar. Se sentó en la habitación en blanco hasta el alba. Leo no volvió. La habitación de huéspedes al lado estuvo llena de risas durante toda la noche. Cuando amaneció, la puerta de la habitación se abrió desde el exterior. No fue Leo quien entró, sino Vivienne. Vivienne miró a ella, que estaba sentada desplomada en el suelo, y se echó a reír. Le señaló el dedo a la nariz y dijo cruelmente, «Antes Max Windsor te amaba tanto. Mira lo que pasó. Con solo un poco de coqueteo mío, se metió en mi cama. ¿Y qué pasa si Leo se casó contigo? En tu propia casa, todavía se durmió conmigo. Ella solía odiar verte con esa actitud arrogante. Ahora está genial. Te has convertido en una prostituta repudiada por todos. ¿Sabes qué? Cuando Leo ordenó a esas personas que te hicieran daño, ¿sabía que estabas embarazada? ¿Pero qué importa? Todavía no tuvo piedad. Mientras estaba sangrando profusamente, él estaba jugando al golf conmigo. Ese golpe que dieron fue realmente genial. Tus gritos resonaban por el campo de golf. Era tan agradable de escuchar. Las palabras de Vivienne hicieron que ella se congelara en seco como si hubiera sido alcanzada por un rayo. Entonces Leo había sabido que estaba embarazada. No solo la había humillado por esta mujer maligna, sino que también no había tenido misericordia con su hijo. Vivienne caminaba de un lado a otro frente a ella, mirando su aspecto desolado con una expresión de complacencia en la cara. Ella no podía soportarlo más. Dio un paso adelante y agarró el cuello de Vivienne. Pero su cuerpo todavía no se había recuperado y no tenía mucha fuerza. Antes de que pudiera hacerle nada a Vivienne, esta comenzó a gritar pidiendo ayuda a todo pulmón. «Leo, ven y sálvame. Ella se ha vuelto loca». «Leo». La puerta fue abierta violentamente por Leo desde el exterior. Empujó a ella al suelo y abrazó a Vivienne, preguntándole suavemente, «Vivienne, ¿qué pasa? ¿Por qué estás discutiendo?» Vivienne miró a Leo con lágrimas en los ojos.
Leo, te dije antes de venir que quería ayudar a ella desde una perspectiva profesional de consejería psicológica. Este método requiere que ella cuente lo que pasó, pero no esperaba que intentara estrangularme. Y comenzó a llorar mientras hablaba. Leo se volvió a mirar a ella con los ojos llenos de frialdad. Cállate. Ella. No entiendo por qué tienes tanto rencor contra Vivian. Vivian vino a consolarte con amabilidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Intentar matarla? Estoy realmente avergonzado y disgustado de tener una esposa como tú. Con eso, levantó a Vivian y se marchó. Antes de partir, Vivian miró a ella con una sonrisa de victoria. Las lágrimas empaparon la ropa de ella. Miró alrededor de la casa que había decorado con Leo poco a poco, con esmero, y luego miró su propio aspecto en el espejo y se echó a reír histéricamente. Resultaba que todo era falso. Dado que estaban tan desesperados por destruirla, ella tampoco les haría las cosas fáciles. Con ese pensamiento, sacó su teléfono y marcó un número que llevaba años memorizando, pero nunca había llamado. Después de dejar esa habitación, Leo comenzó a sentir un poco de arrepentimiento. Sentía que lo que había dicho era un poco demasiado duro, porque parecía que Vivian no estaba realmente herida. En efecto, apenas salieron, Vivian dijo que quería ir al centro comercial a ver la bolsa limitada edición. Leo vaciló un momento, pero pensando en la habitual docilidad de ella, poco a poco se calmó. Cuando llegaron al centro comercial, aprovechando que Vivian no estaba prestando atención, Leo llamó a Ryan y le pidió que fuera a casa y comprobara el estado de ella. Después de colgar esta llamada, Leo estaba completamente tranquilo. Ryan era más que capaz de manejar el asunto de ella. Todo el día, Leo y Vivian se comportaron como una pareja en su luna de miel, pasando todo el día en el centro comercial. Cuando anocheció, Vivian finalmente dijo que estaba cansada y quería regresar. Volviendo al coche, Leo suspiró aliviado. Cuando cogió su teléfono, se dio cuenta de que tenía cientos de llamadas perdidas, todas de Ryan. El corazón de Leo se hundió. Encendió el coche y volvió a llamar a Ryan. El teléfono se atendió en el primer tono. Al otro lado, Ryan estaba extremadamente asustado. Jefe Leo, ha pasado algo terrible. Ella está desaparecida y los decenas de miles de millones de fondos líquidos en la cuenta del grupo también han desaparecido. Y no sé de dónde los reporteros sacaron la noticia. Están bloqueando la entrada del grupo. Las palabras de Ryan hicieron que Liu se quedara sin aliento por un momento. Sintió un poco de mareo y dijo fríamente a Ryan al otro lado del teléfono: cálmate, Ryan. Habla despacio. En realidad, ¿qué pasó? Pero Ryan, del otro lado, parecía estar al borde de enloquecer y su tono se volvió cada vez más urgente. Jefe Leo, no hay tiempo para hablar despacio. Hay dos cosas. Una es que ella está desaparecida. Hemos buscado por toda la ciudad pero no hay rastro suyo. Y todos los fondos líquidos en la cuenta del grupo se han ido. Estoy muy preocupado, jefe Leo. Regresa rápido. Los accionistas de alguna manera se enteraron de la noticia y ahora están bloqueando la entrada del grupo, exigiéndonos una explicación. También hay los medios de comunicación. Esta vez, Leo colgó el teléfono antes de que Ryan terminara de hablar. Ryan lo había acompañado durante más de 10 años y nunca se había mostrado tan asustado. Incluso cuando él ordenó secuestrar a la embarazada ella, Ryan solo sonrió amargamente y todavía siguió la orden. Él sabía que había pasado algo realmente grave. Aunque él podía tratar con todo su empeño la desaparición de los decenas de miles de millones de fondos líquidos, sería difícil manejar la situación ahora que los reporteros se enteraron. El grupo Blackwood había operado en la ciudad durante más de 10 años y siempre se había conocido por su integridad. Ahora que el dinero en la cuenta había desaparecido sin dejar rastro, no solo era imposible dar una explicación a los accionistas, sino que también indicaba claramente que había graves problemas en la gestión interna del grupo. Esta crisis de confianza era suficiente para derrumbar una empresa centenaria y menos aún el grupo Blackwood, que acababa de establecerse en el mercado. ¿Y cómo podía ella desaparecer de repente? Ryan tenía contactos tanto en el mundo subterráneo como en el empresarial, y difícilmente había alguien que no pudiera encontrar. Ahora que Ryan no tenía noticias en absoluto, Leo pensó en los gangsters que habían secuestrado a ella hace un tiempo. Sus caras repulsivas pasaron por su mente. ¿Será que Ryan no hizo bien su trabajo y ellos vinieron a vengarse? Entonces, ¿qué pasaba con ella? Leo no se atrevía a pensar más. Tenía que ir primero a la empresa para tratar los asuntos del grupo. Hoy, si fuera necesario, cavaría toda la ciudad para encontrar a ella. Leo pisó fuerte el acelerador y condujo hacia la empresa a toda velocidad. Vivian, que había estado sentada en el asiento del copiloto, no sabía exactamente lo que estaba pasando. No entendía los asuntos empresariales. Solo había escuchado vagamente que ella estaba desaparecida, pensando en las palabras que le había dicho a ella en su habitación esa mañana y el estado de ella en ese momento. Vivian no pudo evitar sentir un poco de emoción. Parecía que sus palabras habían funcionado. Si ella se iba, el hombre de frente a ella pondría toda su atención en ella.
Pensando que dos de los hombres más poderosos de la ciudad T habían caído por ella, Vivian se sintió todavía más complacida. Leo sintió vagamente que Vivian, a su lado, parecía estar sonriendo. Antes de poder preguntarle por qué, Vivian extendió la mano y le tocó el muslo. Leo, ¿estás realmente tan preocupado solo porque ella se ha ido de casa? Es solo un truco de mujer. Estás haciéndome sentir celosa. Este tipo de escena había sucedido a menudo entre ellos antes. Frente a su preocupación superficial por ella, Vivian siempre fingía estar celosa. En el pasado, Liu en realidad estaba muy contento cuando veía a Vivian así. No podía estar a su lado abiertamente como su marido, pero podía disfrutar de su posesividad como una esposa. Pero esta vez, Liu se sintió un poco molesto al enfrentarse a esta escena. Inconscientemente, se movió el muslo hacia el otro lado. Este movimiento sutil no pasó inadvertido para Vivian. Ella rápidamente retiró su mano y su rostro se tornó frío. Liu, detén el coche. Quiero bajar. Vivian siempre le gustaba ser caprichosa. Leo sabía que este era su modo de expresar su descontento. Normalmente, bastaba con halagarla con algunas palabras o transferirle cientos de miles de dólares. Pero ahora Liu no tenía ánimo para eso. Detuvo el coche y pisó el freno. Mirando a la sorprendida Vivian, dijo fríamente, baja. Tengo asuntos urgentes y no puedo perder tiempo. Vivian nunca había visto a Liu tan insensible. Por un momento, se quedó atónita. Pero viendo el rastro de indiferencia en los ojos del hombre a su lado, supo que Liu estaba en serio. Siempre había sido mimada por los hombres y naturalmente no podía soportar este tipo de trato. Entonces se volvió, cogió su bolso del asiento trasero, abrió la puerta del coche y bajó. En el momento en que cerró la puerta del coche, esperaba que Liu le diera una explicación. Pero Liu pisó el acelerador y la dejó con solo su espalda. Después de que Vivian bajó del coche, Liu de repente se sintió aliviado. Cogió su teléfono y comenzó a llamar frenéticamente a ella. Pero el teléfono siempre le mostraba que la otra persona tenía el teléfono apagado. Recordó el momento en que él y ella acababan de casarse. Después de haber estado borracho en una cena empresarial y haber sido llevado a casa por Ryan, ella se había apoyado en su hombro y le había dicho, Liu, recuerda llamarme en este tipo de situaciones en el futuro. Ahora tienes una esposa, ¿sabes? Desde entonces, el teléfono de ella estaba encendido las 24 horas del día por él. En la madrugada de la ciudad T, había pocos coches en la carretera. Ella había salido innumerables veces en la madrugada para llevarlo a casa cuando estaba borracho debido a su llamada. La gente del medio lo envidiaba por tener una buena esposa. Pero en aquel entonces, él no le había dado mucha importancia. Estaba completamente centrado en Vivian, la mujer que amaba pero no podía tener. Incluso se había dicho a sí mismo que ella debía haber fallecido enamorada de su poder y su dinero. Pero, de hecho, en su matrimonio de 3 años, ella gastaba menos dinero que Vivian en un solo día. Y él nunca se había preocupado por los asuntos familiares de ella. Desde que se casó, ni siquiera había llamado a sus suegros que estaban en el extranjero. La luz verde de enfrente de repente se volvió roja. Leo pisó fuerte el freno y detuvo el coche en medio de la carretera. Sacudió la cabeza, no entendiendo por qué estos recuerdos triviales de repente inundaron su mente. Mirando el edificio iluminado del grupo no muy lejos, de repente se despertó. Este no era el momento para pensar en estas cosas. Tan pronto como el coche entró por la puerta del grupo, Liu se sorprendió con la escena que tenía delante. Parecía que casi todos los reporteros de los principales y menores medios de comunicación de la ciudad T estaban allí. Su coche era tan conocido que incluso los internos de los periódicos más insignificantes lo reconocían. En un instante, fue rodeado por reporteros. Ryan estaba desesperadamente tratando de abrirse paso a través de la multitud para protegerlo. Pero la multitud era tan densa que no importaba cuánto gritara Ryan, no podía avanzar un solo centímetro. Además, había un gran número de accionistas arriba esperando que él les diera una explicación. Leo tomó un profundo aliento, apretó los dientes y abrió la puerta del coche. Cuando los reporteros vieron a Liu salir del coche, se lanzaron hacia él como locos. En el pasado, cuando se enfrentaba a estos reporteros, era generalmente en las conferencias de prensa del grupo. Él organizaba algunas preguntas previamente preparadas y aquellos reporteros se sentaban obedientes y le hacían una pregunta tras otra que él conocía. Esta era la primera vez que se enfrentaba a una situación así. No sabía por qué, pero sintió un poco de miedo. De repente pensó en la escena en que ella se enfrentó a estos reporteros hace unos días, y un dejo de amargura se formó en su corazón. Los reporteros no le dieron mucho tiempo. Una pregunta aguda tras otra llegó hacia él. Sinje Blackwood, el dinero en la cuenta de su grupo desapareció de repente. ¿Esto significa que el grupo Blackwood no se preocupa en absoluto por los intereses de sus accionistas? Sinje Blackwood, este asunto es muy extraño. ¿Podría ser que usted mismo haya desfalcado los fondos? Sinje Blackwood, este tipo de conducta en los negocios significa que la credibilidad del grupo Blackwood ha entrado en quiebra.
¿Pueden los accionistas todavía confiar en usted? Hoy, algunos colegas lo vieron caminando brazo con la señora Windsor del grupo Windsor en el centro comercial DAE. ¿Puede explicar lo que está pasando? Su esposa no ha aparecido hoy. ¿Es porque el incidente anterior le ha cansado de su esposa y se ha enamorado de otra persona? Si es así, ¿qué pasa con la promesa que hizo a su esposa frente a los medios de comunicación hace unos días? Las persistentes luces de flash de las cámaras le dolían un poco los ojos. Estos reporteros no le daban ninguna oportunidad para explicar. Él una vez era el altivo y poderoso presidente del grupo Blackwood. Estos reporteros se comportaban como ratones viendo un gato cuando lo veían. Ahora que el grupo Blackwood estaba en problemas, inmediatamente se aprovecharon de la situación y lo atormentaron. La escena de ella encogida en el suelo en el hospital aquel día volvió a aparecer en su mente. En aquel entonces, no esperaba que, unos días después, él experimentaría lo mismo que ella. No pudo evitar sonreír amargamente. ¿Era esta la venganza? Pensando en el gran número de accionistas arriba, esperando una explicación, Leo no pudo evitar tener un dolor de cabeza. Finalmente, Ryan logró abrirse paso a través de la multitud y llegó a su lado. Se escondió detrás de Ryan y salió tambaleante de la multitud. En el camino hacia el vestíbulo del grupo, Ryan no paraba de suspirar. Con gran dificultad, con la ayuda de Ryan, subió al ascensor. Mirando a los reporteros bloqueados afuera por los guardias de seguridad, Leo suspiró aliviado en secreto. Agarró a Ryan, que estaba delante de él, y su voz temblaba un poco. ¿Hay alguna noticia de ella? Ryan se volvió lentamente y negó con la cabeza a Leo. He enviado a todos los muchachos. Hemos casi volteado la ciudad del revés, pero no hay noticias en absoluto. Tan pronto como Ryan terminó de hablar, el ascensor se detuvo en la oficina de la planta alta. Antes de que la puerta del ascensor se abriera, se podía oír gritos enojados afuera. Leo golpeó fuertemente la puerta del ascensor. ¿Por qué todos los males pasaban al mismo tiempo? No pudo evitar murmurar un insulto. Acomodó su camisa desordenada y salió con Ryan. 7 horas más tarde, aterricé en el aeropuerto del Paisele. Mi padre, Víctor Mo, ya me estaba esperando en el aeropuerto. Junto a él había un chico que se parecía exactamente a Ryan. Era el hermano de Ryan, Oscar Faste. Sí, conocía a los gemelos Faste desde hace mucho tiempo. Eran un par de gemelos que mi padre había patrocinado hace 20 años. Ryan era aficionado a la libertad y abandonó la escuela temprano para quedarse en la ciudad y seguir a Leo. Oscar era diferente de Ryan. Siempre había sido un estudiante aplicado. Entonces mi padre lo había apoyado hasta que se graduó con un doctorado. Después de graduarse, Oscar se quedó al lado de mi padre y se convirtió en su asistente capacitado. Oscar se especializó en economía, pero era muy inteligente y había abarcado varias disciplinas, especialmente la informática, en la que era un experto. La llamada telefónica que hice aquel día fue a Oscar. Para Oscar, era un pan comido transferir en secreto todos los fondos del grupo Blackwood sin dejar rastro. Sabía que tan solo con que el dinero desapareciera del grupo Blackwood durante unos días, el grupo Blackwood, que acababa de establecerse en la ciudad se enfrentaría a la bancarrota. De hecho, reconoció a Ryan el primer día en que conoció a Leo. El día en que Leo le dijo su plan a Ryan, Oscar me informó inmediatamente, pero la llamada internacional causó un gran retraso. Para cuando recibí la noticia, ya era demasiado tarde. Leo era muy cuidadoso en sus acciones. No le dijo a Ryan el plan detallado. Entonces todavía no pude escapar de las garras de Leo. Fue Ryan quien me ayudó a partir. Elegí una ruta que Leo nunca notaría y me llevó al aeropuerto. Sabía que Leo confiaba en Ryan hasta cierto punto y Ryan podía retrasar a Leo por algunas horas. Ella confía en papá. Papá nunca dejará que Leo se salga con la suya. Tú solo quédate aquí a salvo. Déjale el resto a papá. El cálido y amplio pecho de mi padre me dio fuerza de nuevo. A lo largo de los años, mi padre se había mantenido muy en el Paisele, así que pocas personas sabían que su negocio era inmenso. Después de casarme con Leo, él siempre pensó que yo era solo una niña bien portada de una familia de clase media y no le dio importancia a mi familia. En aquel entonces, debido a que me gustaba Leo, mi padre no dijo mucho. Entonces solo dejó pasar la indiferencia de Leo hacia él. Mi padre me tuvo cuando tenía más de 40 años y me mimaba como una perla en la palma de su mano. Entonces sabía que, esta vez, Leo estaba realmente en problemas graves. En el camino a casa, Oscar miraba las noticias en su teléfono y se volvió hacia mi padre y dijo seriamente, «Tío Víctor, hay caos en la familia Blackwood». La noticia en los medios de comunicación se ha esparcido como la pólvora. Los accionistas han estado vigilando el piso superior del edificio del grupo Blackwood durante un día y una noche. Estoy seguro de que ese tipo está pasando un mal rato. Al oír las palabras de Oscar, encendí mi teléfono y vi las sorprendentes noticias solo en los titulares. La credibilidad del grupo Blackwood ha entrado en quiebra. El presidente, Leo Blackwood, es sospechoso de desfalcar fondos. Privadamente, transfirió decenas de miles de millones de activos de la cuenta del grupo,
despreciando la confianza de los accionistas y los inversionistas. Es simplemente despreciable. El hipócrita Leo Blackwood solo utiliza declaraciones oficiales para tratar con el público de manera superficial. Queremos justicia. El departamento judicial ha intervenido. El grupo Blackwood está en graves problemas. El presidente, Leo Blackwood, podría enfrentarse a la prisión. En la oscuridad, mi padre dijo con voz profunda: Oscar, hiciste las cosas limpias, muy limpias. No pueden rastrearnos. Excelente. Entonces sigue adelante. Esto no es suficiente. Oscar respondió seriamente a las palabras de mi padre. Mi padre extendió la mano y puso mi mano en su palma, diciendo suavemente: ella, duerme bien. Cuando te despiertes mañana, será un nuevo mundo y una nueva vida. Confía en papá. Las palabras de mi padre me hicieron sentir tranquila. Pero por la noche en la habitación no podía dormir. Estaba preocupada de que mi padre hiciera algo impulsivo por mi causa. La luz en el estudio de mi padre estaba encendida toda la noche. Además de Oscar, la gente entraba y salía constantemente. Me quedé en la habitación, refrescando ansiosamente las noticias en mi teléfono. Una hora más tarde, los medios de comunicación revelaron otra sorprendente noticia. Se ha comprobado. El romance entre Leo Blackwood, el presidente del grupo Blackwood, y la señora Windsor ha sido confirmado. Es un verdadero canalla. Según la revelación del asistente personal de Leo Blackwood, Leo fue el autor intelectual detrás de la inhumana tortura que sufrió la señora Blackwood hace unos días. En aquel entonces, la señora Blackwood ya estaba embarazada. Pero el despiadado Leo no se detuvo. Es un animal. Una persona así no debe ser tolerada en este mundo. De repente, Leo se convirtió en el tema más buscado en todos los medios de comunicación importantes y menores de la ciudad. Media hora más tarde, los medios de comunicación publicaron otra noticia. El derrotado Leo Blackwood intentó huir, pero fue bloqueado y golpeado por ciudadanos entusiastas en la entrada del edificio del grupo Blackwood. Había muchas fotos y videos debajo. Hice clic aleatoriamente en uno. La escena en el video me dejó helada. En el video, Leo estaba vestido con la ropa de un limpiador y se escondía en un rincón. Un grupo de personas de diferentes edades y vestimentas lo rodeaba, dándole fuertes puntapiés y gritando: «Animal, te has hecho daño a tu esposa y has matado a tu propio hijo. No mereces vivir en este mundo». Leo miró hacia arriba a las personas de frente. Por primera vez, vi miedo en los ojos de Leo. Repetí varias veces el video. En el momento en que miró hacia arriba, viendo a Leo, una vez altivo y poderoso, en ese estado. Estaba tan emocionada que todo mi cuerpo temblaba. Así que era tan débil. Después de esta noticia, los medios de comunicación se mantuvieron en silencio durante mucho tiempo. En la madrugada, refresqué las noticias de nuevo y vi: Leo Blackwood, el presidente del grupo Blackwood, y su amante están sospechosos de haber muerto. Su identidad aún no ha sido confirmada. Unos minutos más tarde, la noticia volvió a explotar. Se ha confirmado la muerte de Leo Blackwood. Y su amante, Vivian Montgomery, también ha sido confirmada muerta. Su muerte fue trágica. Fueron encontrados desnudos y sucios en una fosa común por aldeanos que pasaban. Había muchas fotos de la escena debajo. Aunque todas estaban borrosas, todavía podía ver los cuerpos desnudos de Vivian y Leo. 2 horas más tarde, la noticia se actualizó de nuevo. La señora Blackwood no pudo soportar la noticia de la muerte de su hijo y se lanzó desde el piso superior del edificio del grupo Blackwood. Su cabeza se estrelló. Leí cada una de estas noticias sensacionales una y otra vez. No sabía cuántas veces las había leído. Solo sabía que mis dedos se habían vuelto entumecidos y rígidos por deslizar la pantalla tan rápidamente. Entonces me di cuenta de que mi ropa estaba empapada de sudor. Justo cuando estaba en un tren, hubo un golpe en la puerta. Ella, soy papá. Miré hacia arriba y vi que ya estaba claro afuera. Había permanecido sentada toda la noche sin darme cuenta. Salté de la cama, abrí la puerta y me arrojé al pecho de mi padre. Mi padre me acarició suavemente la espalda y dijo suavemente: «No dormiste en toda la noche, ¿verdad? Has visto todas las noticias». Yo enterré mi rostro en el pecho de mi padre y dije con tristeza: «Papá, estoy preocupada por ti». Mi padre de repente se echó a reír con alegría. «Niña tonta, papá estará bien». Oscar no sabía cuándo se paró detrás de mi padre. Mirando la espalda de mi padre, dijo seriamente: «Tío Víctor, se han encontrado a los gangsters que hirieron a la señorita. ¿Qué quieres hacer con ellos? Ryan está en el vuelo de hoy. Pídale que traiga de vuelta a esos bribones». Oscar asintió y se marchó. Mi padre se inclinó y me miró, sudando todo, y dijo con una sonrisa: «Ella, tu nueva vida ha comenzado». El final.